Gloria al Señor Jesucristo. Primera de Reyes, capítulo 2, del 1 al 6. La Sagrada Escritura dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Anda en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia. Gloria a Dios. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia. Lo que hizo a dos generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Gracias, Padre, en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, a quien damos gloria, damos honra, damos alabanza, damos honor, damos loor, damos adoración, damos culto. Gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos una vez más en este santuario, cantando al Señor Jesucristo y ahora haciendo uso de las Sagradas Escrituras. Pedimos que permitas al Espíritu Santo hablarnos, ministrarnos, consolarnos, fortalecernos, guiarnos, enseñarnos, fortalecer nuestra fe, mientras escuchamos la enseñanza que separaste para nosotros en este día. En el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, te pedimos con confianza, dándote gracias por hablarnos y ministrarnos. Por Jesucristo nuestro Rey y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Pablo dice en el libro de Romanos que en el Evangelio la fe se revela, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio. Noten esa salvedad que hace Pablo. En el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas. ¿Nuevas buenas de qué? Nuevas buenas de que los pecados del hombre pueden ser perdonados, pueden ser quitados. ¿Cómo? Hijo nos es dado, dice la profecía, hijo nos es dado. ¿Ah? El Hijo de Dios, el Verbo de Dios se encarnó
para poder tomar el lugar del ser humano, morir y resucitar para que la justicia de Dios se pudiese manifestar y revelar. Pero la justicia de Dios en el Evangelio se revela por fe. No es por la ley o no es por obras, es por fe. Confianza y dependencia total, confianza y dependencia total. Aleluya. En la persona, en la obra, en el carácter y en la palabra del Señor Jesucristo. Cuando existe confianza y dependencia en la persona, el carácter, la palabra y la obra del Señor Jesucristo, entonces puede haber certeza y convicción, que es lo que dice Hebreos 11:1. Si no hay confianza y dependencia en la persona, el carácter, la palabra y la obra del Señor Jesucristo, imposible que haya certeza y convicción. Pero acuérdense de esa definición de fe con la conexión que se hace con Hebreos 11:1. La confianza y dependencia en la persona, el carácter, la palabra y la obra para que exista certeza y convicción. Cuando uno tiene certeza y tiene convicción o convicciones, la certeza y la convicción crean en uno un conocimiento de principios. De principios. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Usted tal vez ha oído a personas decir, o usted tal vez puede decir de ciertas personas, ese señor, esa señora, o ese hermano o esa hermana, no juzga a nadie. Él no llega a conclusiones de nadie a menos que no haya oído o que conozca toda la información que lo habiliten para llegar a una conclusión en relación a cierta persona. De lo contrario, él no va a escuchar palabras de condenación, de juzgar, de rechazo en relación a nadie. Porque es persona de convicción. No sé si ustedes han oído eso o conocen una persona que es así de convicción. Si tú le dices algo a fulano de tal o a fulana de tal, él se va a morir con eso. No se lo va a decir a nadie. ¿Por qué? Sus convicciones no le permiten. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? En fulano de tal, de fulano de tal, tú puedes depender. Si te dijo que iba a llegar, él va a llegar. Si te dijo que iba a hacer, él va a hacer. Puedes confiar en él. Está tranquilo, está tranquila, él dijo que iba a llegar, él va a llegar. ¿Por qué? Las convicciones que él le han creado principios, que él no los va a violar. En el Evangelio, la justicia de Dios, el pecado nos hizo a nosotros injustos, o sea, que comenzamos a vivir injustamente, comenzamos a vivir no de acuerdo a la forma en que Dios quería que el ser humano viviera, no de acuerdo a los preceptos, no de acuerdo a los mandamientos, no de acuerdo a la palabra de Dios. La persona que vive no de acuerdo a los preceptos, a los mandamientos, a la palabra de Dios es una persona injusta. Que cuando la Biblia está hablando de injusticia, no meramente está hablando de justicia en relación al código judicial. Está hablando de cómo se vive en relación a Dios. En el Evangelio, cómo se vive en relación a Dios, lo dicta la fe. La fe dicta cómo yo voy a vivir en relación a Dios. ¿Y cómo yo sé que voy a vivir en relación a Dios y cómo a Dios le agrada? Porque la palabra de Dios me dice a mí cómo vivir. Mi certeza y mi convicción o mi confianza
y mi dependencia en la persona, el carácter y la palabra de Dios y la obra me dictan a mí cómo vivir por fe para que la justicia de Dios se vea en mí. ¿Están conmigo? Ok. Por eso es que Pablo dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Hay dos cosas que está hablando Pablo. Una, por fe. La justicia de Dios se revela en mí y se puede ver. Ese es un cristiano de convicciones, de fe. Puedes confiar en esa persona porque su vivencia dicta que es justo, que es un justo o una justa. Pero esa justicia que se ha revelado por fe, por mi confianza y dependencia en la palabra, en la persona, etcétera, etcétera, de Cristo, no solamente me ayuda a que se revele la justicia de Dios en mí, sino que también me ayuda para que exista más fe. Eso es lo que está diciendo Pablo. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Están todavía conmigo? No se me vaya nadie, por favor. Hay un modelo que es el modelo que yo voy a utilizar hoy para hablar de esto. Y lo utilizo porque nos dice mucho de lo que es vivir por fe y de lo que no es vivir por fe. Y estoy hablando, y el pasaje que escogí es en el Antiguo Testamento. No es en el Nuevo, es en el Antiguo. Pero es un tipo, es un modelo, es un ejemplar de esos ejemplares que se adquieren en el Antiguo Testamento, que nos hablan a nosotros de lo que es fe, de lo que no es fe, de lo que es justicia, de lo que no es justicia. Es un ejemplar. El ejemplar de hoy se llama Joab. Joab. Algunos han dicho de Joab, que Joab es el Judas Iscariote del Antiguo Testamento. Bueno, y por supuesto, lo vamos a mirar simplemente como un ejemplar. Lo que sucedió con Joab, no sabemos. O sea, lo que sucedió en la eternidad, no sabemos. Simplemente tomamos ese ejemplar, lo que la Biblia dice, y concluimos que por ser un ejemplar, un ejemplo, no una persona ejemplar, sino un ejemplo, un ejemplo, había otra palabra que estaba buscando, una prueba, bueno, después se lo digo. Joab era sobrino de David. Joab era general del ejército de David. Dice Primera de Crónicas 18:14, dice que Joab era el general del ejército. Aparentemente, conforme ese texto, habían varios generales, pero Joab era el general de todos ellos. El nombre de Joab quiere decir engendrado de Jehová. Engendrado de Jehová. Era sobrino de David. Era hijo de una hermana de David llamada Sarbia. David tenía dos hermanas. En adición a los hermanos que tenía dos hermanas. Una se llamaba Sarbia y la otra se llamaba Abigail. Joab era hijo de Sarbia, hermana de David. Joab servía a David a través de las funciones que él ejercía en el ejército. Porque él era general del ejército. Si era general del ejército, el rey del ejército y el rey de la nación se llamaba David. Quiere decir que él como general del ejército estaba sirviendo al gusto del rey. Se supone que sirviera conforme a las órdenes de David.
era familia de David. Mas, sin embargo, nosotros vamos a descubrir hoy que aunque fue general del ejército, era familia de David, era sobrino de David, él no era fiel a David. Por amor a David. Él servía solo como en forma ceremonial. Es como cuando una persona está en un trabajo y la persona entra a su trabajo y sabe lo que tiene que hacer. Y hace, porque aprendió, le dieron un entrenamiento y ya sabe lo que tiene que hacer. Y todos los días hace la misma cosa. Pero cuando buscamos la fidelidad de esa persona a esa compañía, ya eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Y cuando estoy hablando de fidelidad, estoy hablando de fidelidad absoluta, por amor, una fidelidad a esa compañía, por amor a esa compañía. Puede haber una fidelidad a esa compañía, pero está limitada. Esa fidelidad está limitada a si me tratan bien. Porque si hay una compañía que me hace una mejor oferta y me va a dar mejor salario, mi fidelidad a esa compañía va a seguir. Yo estoy ahí simplemente porque me están dando trabajo. ¿Eso es cierto o no es cierto, queridos hermanos? ¿O usted trabaja simplemente porque le gusta trabajar aunque no le paguen? Yo no trabajo yo trabajo porque me pagan. Si no trabajara. Amén. Entonces, si hay una compañía que me ofrece un trabajo y te vamos a pagar tanto, entonces yo voy a expresar una fidelidad, una responsabilidad. Fíjate, pero cuando aparece una compañía que me hace una mejor oferta, y la oferta es buena de verdad, yo les digo a ustedes, aquí hay una carta de 2 semanas, tienen 2 semanas para que me tengan aquí, a las 2 semanas me voy. ¿Y eso está mal? No. Porque usted tiene que velar por usted y su familia. Entonces, la fidelidad a esa compañía no es por amor a la compañía, es por un trato que se hizo. Eso es todo. Porque cuando la compañía tiene que decirle a usted, ok, ya no tiene más trabajo, así se lo va a decir riéndose. Se lo va a decir riéndose. Lamentamos por si acabó el trabajo. Mira a ver si puede. A ver si consigue más trabajo en otro lado. ¿Es o no es, queridos hermanos? ¿Estoy yo equivocado? ¿Por qué? Porque estamos hablando de unas realidades económicas. La compañía, si no te puede pagar más porque la economía no le dice que te puede pagar más, pues no te puede pagar más. O se acabó el trabajo económicamente. O encontraste tú otro trabajo que económicamente mejor. O sea, estamos hablando de economía. Eso es todo. Finanzas. El amor, la fidelidad no está basada en amor. La fidelidad está basada en unos beneficios personales de la compañía o nuestro. Pero Joab era sobrino de David. Era hijo de su hermana. La fidelidad ahí no está hablando simplemente, no puede hablar de un beneficio personal. Ahí tiene que hablar la sangre. Y sobre esa relación familiar, él era el general del ejército de Israel. 2. 3. Él era general del ejército, no de cualquier pueblo, él era general del ejército del pueblo de Dios. Miren las dimensiones. Sangre, era sobrino. General del ejército, tenía una gran responsabilidad. Pero era general del ejército del pueblo de Dios. Entonces estamos hablando ya no meramente
de unos beneficios personales, estamos hablando de principios espirituales. Estamos hablando de principios espirituales. ¿Qué aprendemos de Joab? ¿Por qué David le dice a Sansón? ¿Por qué David le dice a Salomón? Todavía tengo frío, Dios santo Dios. ¿Por qué David le dice a su hijo Salomón estas palabras? Tú pues harás, el versículo 6, tú pues harás conforme a tu sabiduría. No dejarás descender sus canas al Seol en paz. ¿Y por qué le dijo esa palabra? En el versículo 5, él le dice, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab. Son las palabras de David a Salomón. David le está diciendo a Salomón, tú sabes lo que me hizo Joab. Tú sabes lo que me hizo Joab. ¿Y qué fue lo que me hizo Joab? ¿O qué fue lo que Joab le hizo a David? Lo que hizo a dos generales del ejército de Israel. ¿Se fijan? Dos generales del ejército de Israel. A Abner y a Amasa. Los cuales él mató. Noten ustedes que David le dice a Salomón, él me hizo un gran daño a mí. Cuando él mató a Abner y mató a Amasa. Quiere decir que David estaba tomando eso personal. Muy personal. David era el rey. Pero no solamente era el rey, cualquier rey. Él era el rey del Israel, el pueblo de Dios. Él no era simplemente rey. Él era un rey que había sido escogido por Dios. Para ser rey sobre su pueblo. No solamente es cualquier rey, es un rey que es tipo de Jesucristo. A tal magnitud, a tal dimensión, que a Jesucristo cuando aparece en el tiempo y en el espacio, le llamaban Hijo de David. Y el Señor Jesucristo, cuando se le aparece a Juan, y Juan escribe en el Apocalipsis, el Señor Jesucristo le dice, yo soy la raíz de David. El linaje de David. Entonces David es tipo de Cristo. No es tipo de Cristo en los pecados que hizo, es tipo de Cristo por otras razones. Gloria a Dios. Así que Joab, hijo de Sarbia, mi hermana, me hizo daño. Tú sabes lo que él me hizo a mí. Él mató a Abner, que era un general también del ejército, aunque estaba bajo de él, era también general. Y mató a Amasa, era otro general. Y Amasa era también sobrino mío, porque Amasa era hijo de Abigail, la otra hermana de David. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En tiempo de guerra, Abner y Amasa mataron a un hermano de Joab, pero fue en tiempo de guerra. Había conflictos entre esas dos partes. Entonces, Abner persiguió a un hermano de Joab porque era tiempo de guerra y lo mataron. Y Joab se quedó con esa raíz de amargura. Pero era tiempo de guerra, queridos hermanos. Era tiempo de guerra. Por eso David le dice a Salomón,
él mató a estos dos generales, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra. Y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos. ¿Qué era el talabarte? El talabarte era como esta correa. Este vendría a ser el talabarte, con la cual se amarraba para estar firme. Y puso sangre en su talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenía en sus pies. Puso sangre de guerra. En tiempo de paz puso sangre de guerra en su correa para amarrarse y en sus zapatos. Entonces, tú sabes lo que tienes que hacer. No dejarás descender sus canas al Seol en paz. Eso es una figura. No sabemos si fue así en lo espiritual, pero es una figura de que tú no vas a dejar que él se vaya al seno de Abraham, sino que se vaya al infierno, en otras palabras. Es una figura. No sabemos si Joab se fue al infierno, no lo sabemos. Pero es una figura, porque estamos hablando de ese modelo de Joab para hablar algo de la fe. Y como estamos hablando de la fe, eso es una figura de lo que le pasó a Judas Iscariotes. ¿Por qué Joab hizo eso? Si él era rey, él era general del ejército, estaba sirviendo al rey de un imperio, el imperio israelita, y entraba y salía en confianza. Él se presentaba delante del rey David cuando él quería, porque él era general de todo el ejército. Porque en ese momento, cuando se estaba ya casi para cerrar el ministerio de Joab, casi para cerrar sus funciones, casi para cerrar su vida con victoria y permitir que su nombre se inmortalizara al lado de David, él hace que todo se derrumbe. Todos los años que había trabajado, todo el trabajo que había hecho por tanto tiempo, ahora todo se derrumba. ¿Por qué? Número uno, él malinterpretó su posición de servicio al rey y al reino. Cuando descubrimos eso, cuando nosotros descubrimos lo que él hizo a Abner e hizo a Amasa, que eso fue una herida directa al rey David. Descubrimos que la vida y la forma de Joab hacer sus funciones era como cuando uno entra a un trabajo y hace su trabajo, pero no había fidelidad por amor, no había fidelidad porque había pacto, no había fidelidad porque había principios espirituales. Era simplemente como una persona que entra a su trabajo y hace su trabajo. Hermanos, en la iglesia del Señor no se puede servir así. En el Evangelio, Pablo dice, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el Evangelio hay que dar lo que uno hace, hay que hacerlo, dice Pablo, hacerlo en el nombre del Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Me fija? Entonces, Joab, siendo sobrino del rey, siendo familia, siendo general del ejército de Israel, no tuvo en cuenta esas cosas cuando llegó el momento de derramar sangre de guerra en tiempo de paz. No se percató de eso. Se dejó llevar por la carne, por los raíces de amargura. No entendió el significado de la fidelidad al rey. ¿Qué significa ser fiel al Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que significa ser fiel al Señor Jesucristo? Ser fiel al Señor Jesucristo significa
serle fiel, ser sumiso a Él, ser obediente a Él, agradarlo a Él, buscar agradarlo a Él en todo lo que hagamos, donde quiera que estemos. No importa dónde estemos, porque nosotros somos hijos de Dios donde quiera que estemos. Somos miembros del cuerpo donde quiera que vayamos. Somos miembros de la familia de Dios donde quiera que vayamos. Debemos honrar al Señor no importa dónde estemos. Y estamos en una naturaleza que es caída, una naturaleza humana que es caída, pero somos el pueblo de fe. En el Evangelio, el justo, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, por fe y para más fe. Entonces nosotros tenemos que ser muy conscientes de la forma en que nosotros vivimos la fe, de la forma en que nosotros vivimos el Evangelio, de la forma en que nosotros vivimos nuestra relación con el Señor Jesucristo. Nosotros, los creyentes no somos cristianos en el templo. Los creyentes somos cristianos donde quiera que estemos. Los creyentes somos cristianos donde quiera que vayamos. No importa dónde vayamos. Somos gente de fe donde quiera que vayamos. En el trabajo, en la calle, en el restaurante, en el mall, en la familia, en vacación. No importa dónde estemos, somos gente de fe. Gente de fe. Y la fe tiene que dictarnos a nosotros. Tiene que dictarnos, donde quiera que nosotros estemos, tiene que dictarnos nuestra conducta, tiene que dictar nuestro proceder, la fe. En lo que se refiere al Evangelio, Joab no vivió por la fe y las expresiones de fe. ¿Cómo sabemos eso? Si nosotros miramos a Joab de lejos y los años que él sirvió como general del ejército, decimos, tremenda mano derecha que tiene David, tremendo hombre que tiene, tremenda ayuda que tiene David ahí, tremendo cristiano, tremendo líder, decimos. Y es solamente cuando llega el momento de él verdaderamente mostrar si es un hombre de fe o no, que todo se derrumba. Porque él no permitió que la fe dictara su proceder en relación a Abner y a Amasa. Él no permitió eso. Él permitió que la venganza, él permitió que las raíces de amargura, el resentimiento determinara su proceder. Y al permitir que la raíz de amargura, el resentimiento determinara su proceder, se olvidó de David. Se olvidó de todos los años que él sirvió al lado de David. Se olvidó que era general del pueblo de Dios. Al olvidarse de eso, se estaba olvidando de Dios mismo y de los principios de fe. Por eso algunos dicen que Joab era el Judas Iscariote del Antiguo Testamento. Judas Iscariote anduvo con el Señor Jesucristo por 3 años y medio. Hizo lo que los demás hicieron, hasta demonios tal vez se echó fuera. Mas sin embargo, cuando llegó el momento de la definición, él simplemente permitió que su naturaleza humana caída determinara su proceder a la última hora. Y ahí se vio que no había amor a Jesucristo, que no había fidelidad a Jesucristo, que no había principios espirituales, que no había fe. Simplemente estaba ahí por un beneficio propio. Joab, por un beneficio propio. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. No permitió, en el Evangelio, o lo referente al Evangelio, él no permitió, no vivió conforme a la fe y conforme a las expresiones de fe. ¿Por qué hablo de las expresiones de fe? Porque estaban en tiempo de paz. Y Abner, aunque era enemigo de David en tiempo de guerra, Abner se reconcilió con David. Lea el registro sagrado y usted va a encontrar que Abner se reconcilió con David. Y entonces en tiempo de paz, Abner vino a ser un aliado de David. Pero Joab se dejó llevar por el resentimiento, la amargura, el odio.
se dejó llevar por la carne, se dejó llevar por la naturaleza humana caída. Y cuando llegó el momento de expresar fe, tener una expresión de fe como lo es el perdón, es una expresión de fe. Como es la misericordia, es una expresión de fe. Como lo es la sabiduría, es una expresión de fe. Como lo es la consistencia, es una expresión de fe. Cuando llegó el momento de tener expresiones de fe, él se dejó llevar no por su espíritu, sino por su naturaleza humana caída. Y David le dice a Salomón, él derramó en tiempo de paz sangre de guerra. Permitió que su conexión familiar cegara su fidelidad al rey. Permitió que su conexión familiar cegara su fidelidad al rey. Escuche bien, le voy a decir algo. Yo oí a alguien decir una vez, no hay nada más grueso que la sangre, más fuerte que la sangre. Eso simplemente está hablando de cuando estamos hablando de la familia, uno debe estar ahí, ¿verdad? Para la familia, especialmente para los hijos. Y unos hijos, uno hace lo que no haría con nadie más, lo hace con los hijos, porque son los hijos. Y eso no está mal, por el contrario, está bien. Ayudar a los hijos, estar ahí para los hijos. A veces uno pasa por alto muchas cosas de los hijos, ¿por qué? Porque son los hijos. Para amarlos, para ayudarlos, para tratar de hacer algo de que estén bien y de que no pasen por lo que nosotros hemos pasado. Eso no está mal, eso está bien. Especialmente cuando un hijo viene a pedir ayuda, ¿le va a cerrarte la puerta a un hijo? El que no provee para los suyos, especialmente los de su casa, ha negado la fe, dice la Biblia. Escúcheme bien lo que yo voy a decir. Pero en las cosas espirituales, en cuanto a principios espirituales, en cuanto a la fe, primero es Dios. Primero es Dios. Y Dios recibe como una ofenda personal cuando nosotros le damos la espalda a Él, a preferencia de los hijos. ¿Sabe cómo le llama Dios a eso? Idolatría. Y Dios nos ha capacitado a nosotros para hacer las dos cosas, para serle fiel a Dios y para ayudar a nuestros hijos. Él nos ha capacitado para eso. Lo que pasa es que cuando es tiempo de Dios, es tiempo de Dios. Cuando es atención de Dios, es atención de Dios. Cuando es finanza de Dios, es finanza de Dios. Cuando es esfuerzo para Dios, es esfuerzo para Dios, no para los hijos. Dios toma eso muy personal cuando nosotros le damos a los hijos y lo ignoramos a Él. Porque Él es primero, Él tiene que ser primero. El primer mandamiento dice, ama a Dios sobre todas las cosas. Pero por supuesto, la gente que no conoce a Dios no saben eso. Pero la gente que conoce a Dios sí lo saben. Aquí está. La gente que conocemos a Dios sí debemos saberlo, que Dios tiene que ser primero. Y Dios, hermano, Dios no es injusto. Si nosotros le damos a Dios el tiempo que Él nos pide, la atención que nos pide, la dedicación que nos pide, el amor que nos pide, la finanza que nos pide. Mire, queridos hermanos, Él nos ha dado a nosotros de ese tiempo de 24 horas, tenemos el 90% para los hijos. Porque Dios no es injusto. Ahora, Dios tampoco quiere que nosotros seamos injustos. Que le digamos a nuestros hijos,
ese pecado que estás cometiendo está bien. El pecado que los hijos están cometiendo hay que decir, eso es pecado. Yo te amo con toda mi vida, con toda mi alma, mi vida es tuya, ¿qué tú necesitas? Mi corazón, aquí está mi corazón, pero eso sigue siendo pecado. Eso es una ofensa a Dios. Y Dios te ama a ti profundamente, más que yo te ama. Pero Dios no acepta esa conducta. Él te ama al punto que dio su hijo por ti. Pero esa conducta Él no la acepta. Si tú simplemente le dices, Señor, perdóname, te ofendí, ahí vas a tener al Señor a tu lado todos los días de tu vida. Porque eso fue lo que le dijo David a Salomón. Pero Joab no hizo eso. Y estamos tomando a Joab para hablar de la fe. Joab no hizo eso. Joab, en el tiempo de definición de fe, él no se definió con fe, él se definió con carne, con obra, con naturaleza humana caída. Porque él permitió que su resentimiento que él sentía en su corazón por lo que sucedió en tiempo de guerra determinara lo que iba a pasar en tiempo de paz. Y mató a Abner, que se había reconciliado con David. Y mató a Amasa, que era sobrino de David. 2 generales del ejército, juntamente con Joab, los mató simplemente porque en tiempo de guerra ellos dos habían matado a su hermano. Pero eso era guerra, eran dos ejércitos contrarios. Y Joab no se percató de eso. No se percató de eso, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el Evangelio y en las cosas espirituales es Dios el que determina. En el caso de Saúl, Dios no permitió que el hijo de Saúl fuera rey. Pero en el caso de David, Dios permitió que uno de los hijos de David sí fuera rey. ¿Por qué? Porque es Dios quien determina estas cosas, queridos hermanos. Usted nota a veces ministerios que tienen un pastor que es tiempo de retirarse, se retiró, se murió, y ahí está su hijo o su hija para seguir con el ministerio. Que Dios lo determina que sea así, y Dios lo confirma que sea así. Pero hay casos que no. Hay casos que Dios no hace eso. ¿Por qué? Porque en el Evangelio quien determina las cosas es Dios, queridos hermanos. Y uno tiene que tener cuidado con no tener presente esas verdades, estas realidades. Y entonces uno piensa que, bueno, esto tiene que ser así, porque en mi familia, o porque es mi amigo, mi hermano, mi sobrino, lo que sea. No, Señor, lo siento mucho. En el Evangelio es el Espíritu Santo de Dios quien determina esas cosas. Es el Espíritu Santo de Dios. Joab es un modelo de eso. Joab es un modelo. Él prefirió vengar a su hermano, obrando en lo natural, en la carne, fuera de principios espirituales, y ofender a Dios, ofender al Rey, tipo de Cristo. Prefirió la carne a lo espiritual. Él permitió que la venganza, las expresiones naturales, dañara su servicio. Tantos años de entrar y salir como general del ejército, tantas batallas que ganaron, tanto trabajo que hizo, y aquí se nota que simplemente era por algo rutinario en él, como un ceremonial, porque cuando llegó el momento de definir si verdaderamente amaba a David, dijo no, primero la venganza.
Primero la venganza. Tantos años, se derrumbó todo. El nombre de Joab hubiese estado inmortalizado al lado de David como un general en el pueblo de Israel, pueblo de Dios, juntamente a rey David, rey sobre el pueblo de Dios. Pero él lo cambió todo simplemente porque se dejó llevar por lo natural. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Usó sus recursos para hacer daño a sus compañeros. Él era rey, él era general del ejército, él tenía gente a su disposición. Y simplemente esperó la oportunidad que Abner viniera y Amasa viniera y lo llamó aparte. Y cuando lo llamó aparte, allá solos él y Abner con la espada cubierta, le echó la mano como para besarlo, como era costumbre entre amigos y hermanos, y por ahí metió la espada por la quinta costilla y lo mató. Eso se llama venganza. Esa es la espada que a veces mucha gente usa, la espada, la tiene escondida y la utiliza como una venganza o para hacer daño a alguien o maltratar a alguien o para hablar mal de alguien o para condenar a alguien o para señalar a alguien o para hablar tras sus espaldas. Eso se llama el espíritu de Joab. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Joab no es un tipo de creyente espiritual, ni de fe. Usó sus recursos para hacer daño a sus compañeros, Abner y Amasa. Arrastró a sus hermanos a participar con él en el dañar su servicio y así hacer daño al reino. Llamó a los compañeros de él para que lo ayudaran en matar a Abner y a Amasa. Eso, arrastró a sus compañeros, porque él era el general, los arrastró para que ellos participaran también de esa expresión carnal. Hermanos queridos, en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Nunca, querido hermano, haga partícipe de sus hermanos de lo que usted sabe que no es de Dios, de lo que usted sabe que es una expresión natural o carnal. Deje que los hermanos sirvan a Dios tranquilos, en fe, en sujeción a Dios, en amor al Señor. No los traiga a participar de lo que usted sabe que la Biblia condena. Creó una situación que puso a David en una posición muy difícil con la familia y con el pueblo. Joab era sobrino de David. Y ahora David le dice a Salomón, su hijo, tú sabes lo que me hizo Joab, el hijo de Salvia. O sea, el hijo de tu tía. ¿Sabes lo que él me hizo a mí? ¿Qué fue lo que te hizo a ti? Él mató a Abner y a Amasa. ¿Y cómo era eso? ¿Cómo te estaba haciendo daño a ti? Bueno, eran dos generales también. Y Abner se había reconciliado con David. Y Amasa era sobrino también de David, hijo de Abigail, su hermana. Y David, hacerle eso a sus dos generales en tiempo de paz, era hacerlo en contra de él, que era el rey. Él era el rey. Yo no voy a contar a ustedes lo que yo en mi trayectoria ministerial he tenido que hacer, queridos hermanos, porque para tratar de resolver algunas situaciones que se han levantado en contra de la obra del Señor. Y cómo en mi corazón se cargó como si lo estuviesen haciendo en contra mía. Hasta los viajes que yo tuve que hacer al extranjero para resolver situaciones porque alguien se levantó en contra de la obra del Señor, hacerle daño a la obra del Señor. Y estas cosas solamente las puede entender el que las experimenta. ¿Por qué David dice eso? El daño que me hizo a mí.
Porque David amaba a Dios profundamente. Si alguien amaba a Dios, era David. Si alguien tenía una relación con Dios, era David. Amaba al Señor más que a su propia vida. Y cuando alguien se levantaba en contra de la obra del Señor, él lo tomaba personal. Cuando alguien quería hacerle daño a la obra del Señor, él lo tomaba personal. Y le dijo a Salomón, tú sabes lo que me hizo Joab, tu primo. ¿Qué cosa? Lo que me hizo a mí, tu primo, lo que él me hizo. Cuando mató a Abner y cuando mató a Amasa. Ahora tú no vas a permitir que sus canas desciendan al Seol en paz. Eso es una maldición. Encargó a Salomón con quitar del medio a Joab. Con maldición. Simplemente porque Joab no se percató y le creó a David una situación que puso a David en una posición muy difícil con la familia y con el pueblo. Porque ahora David tiene que decidir qué va a hacer con su sobrino. Con su sobrino y qué va a hacer con el pueblo. David era el rey de Israel. Y cuando venía asuntos de Dios y asuntos espirituales, David prefería a Dios. Él elegía a Dios. Y aunque él era sobrino, no hay otra alternativa. Él le dijo a Salomón, no hay otra alternativa. Hay que hacer lo que hay que hacer. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Cuando una persona de principio, una persona de convicción profunda, una persona que cuando Dios le habla, se va con lo que Dios le dijo. Porque Joab no entendió el significado de su nombre. Engendrado de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es el simbolismo en el nombre de Jehová? ¿Quiénes son los engendrados de Dios en este tiempo? Hermanos, no somos nosotros los creyentes, que no somos engendrados por carne y sangre, sino por el Espíritu de Dios. Esa es la nueva criatura que es engendrada por Dios. El nombre de Joab es tipo del nuevo nacimiento. Y se espera del nuevo nacimiento que ese nuevo nacimiento se dedique a Dios, que ame a Dios sobre todas las cosas. Ame al Señor Jesucristo más que a su propia vida. Se consagre al Señor Jesucristo, porque ha sido engendrado por Dios. Se aparte de las demandas del siglo y de la naturaleza humana caída y busque a Dios. Pero él no entendió eso y no hizo honor a su nombre con el cual se identificaba. Joab, engendrado de Jehová. Nosotros somos llamados cristianos. ¿Qué quiere decir eso? Engendrados por Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Hay que hacerle honor a nuestro nombre, queridos hermanos. Hay que hacerle honor a nuestro nombre. Somos cristianos aquí, allá, donde quiera que estemos, somos cristianos. Vivimos por fe y para fe. Gloria a Dios. La sangre del pacto es sangre de paz, no sangre de guerra. David era rey en el pueblo del pacto. David era rey en el pueblo del pacto. Por eso el nombre de David ha sido inmortalizado. Hasta la bandera en Israel se llama la estrella de David. El Mesías que se está esperando, se está esperando como el hijo de David. El rey que va a reinar en el milenio es un descendiente de David. Y nosotros conocemos que ese descendiente se llama Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Él era el rey del pueblo del pacto. Y Joab no tuvo en cuenta esa verdad.
ese principio espiritual. Se dejó llevar por lo natural. Se dejó llevar por lo carnal. Se dejó llevar por lo que le dictaba su naturaleza humana caída, ignorando que estaban ahora en tiempo de paz, ignorando ahora que los principios espirituales, ignorando inclusive lo que significaba su nombre, ignorando que lo que lo hacía él estar firme se iba a manchar con sangre de guerra, que era lo que lo hacía estar a él firme. El texto sagrado dice que el talabarte. ¿Y qué era el talabarte? Le voy a buscar lo que es el talabarte. Vamos a Efesios capítulo 6 y terminamos con eso. 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Él puso sangre, él no se percató de esto, sino que no tomó en cuenta que iba a manchar lo que lo iba a hacer firme. Lo que lo iba a estar firme, él iba a manchar con sangre de guerra. No tenemos luchas contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra vuestras espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estás firme, ceñidos los lomos con la verdad. Joab manchó sus lomos con sangre de guerra. Y lo que lo iba a hacer a estar firme era la verdad. ¿Cuál era la verdad? La verdad era que estaba en tiempo de paz. La verdad era que su hermano había muerto en tiempo de guerra. La verdad era que Abner se había reconciliado con David. La verdad era que no era tiempo de romper el pacto que David había hecho con Abner, simplemente por él vengarse. La verdad nos dice que nosotros somos hijos de Dios. La verdad nos dice que nosotros vivimos por fe. La verdad nos dice a nosotros que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En el Evangelio. La verdad nos dice a nosotros que nosotros tenemos una responsabilidad con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, que no debemos por ninguna razón, bajo ninguna circunstancia, quebrantar el pacto de paz que hay entre nosotros y Dios por causa del Evangelio y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ceñido vuestros lomos con la verdad. El ceñirse con el talabarte es como usar esta correa para amarrar, para estar firmes. Eso hace la correa, cuando uno se amarra, estamos firmes. Y lo que nos hace a nosotros estar firmes es la verdad. Lo que nos hace a nosotros estar firmes es la verdad. Vestíos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. El evangelio de la paz. ¿Y qué hizo Joab? Él puso sangre en su calzado, sangre de guerra en su calzado en tiempo de paz. No se percató de la verdad de la dimensión del evangelio. Por supuesto, no nos olvidemos que estamos usando a Joab para hablar de fe y del evangelio. Es un ejemplar, es un modelo que se utiliza para hablar de la conducta de fe y del evangelio. David dijo a Salomón, él manchó su talabarte, su cinturón, con sangre de paz. Él manchó con sangre de guerra su calzado. Y aquí dice que utilicemos el evangelio, que utilicemos el calzado con el apresto del evangelio de la paz.
El Evangelio de la paz no se puede manchar con guerra, con pleitos, con discusiones, con enojo, con venganza, con rencor. El Evangelio es paz y hay que vivir el Evangelio. ¿Ah? Por eso Pablo le dijo a la iglesia, ¿por qué mejor no sufrís? Le dijo a la iglesia de Corintios, ¿por qué mejor no sufrís el agravio? Sino que un creyente con otro creyente están pleitando y se van al mundo a pleitear delante de los impíos. ¿Por qué no sufrir mejor el agravio mejor? Eso sucede, ¿sabe por qué eso sucede? Cuando las personas no se percatan de que son, de cuál es su nombre, de lo que significa su nombre. El nombre de nosotros, queridos hermanos, significa que hemos sido engendrados por Dios. De la misma forma que el nombre de Joab significaba engendrado por Jehová. No cometamos el error de Joab, porque a diferencia de Joab, nosotros tenemos el Espíritu de Dios por dentro y tenemos la revelación completa. Él no la tenía, nosotros sí. Él no estaba sentado en lugares celestiales como nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Tal vez el Señor va a tener misericordia de Joab porque no tenía la revelación completa, pero nosotros tenemos la revelación completa. Nosotros tenemos el nombre de Jesucristo y el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Nosotros tenemos la fe, queridos hermanos. Él no tenía el Evangelio, nosotros sí tenemos el Evangelio. Entonces, no permitamos, acordémonos de Joab y no permitamos que lo que nosotros, la forma que nosotros servimos en el Evangelio, servimos a Dios, se manche, se dañe, se obstaculice, simplemente por no prestar atención a lo que estamos haciendo o por permitirle a esta naturaleza humana caída dictar la forma que vamos a vivir el Evangelio. No permitamos eso. El que no se niegue a sí mismo, toma su cruz cada día y me sigue, no es digno de mí. Entonces es mejor negarnos a nosotros mismos. Negarnos a lo que nosotros pensamos que me pertenece, a lo que nosotros pensamos que soy yo el que debo hacerlo. Pensar lo que nosotros pensamos que estamos bien, negarnos y asegurarnos que lo que estamos pensando o aceptando cabe dentro de los parámetros de la Sagrada Escritura. Porque si no cabe dentro de los parámetros de la Sagrada Escritura, queridos hermanos, estamos en el mismo camino que Joab. Y Joab, algunos dicen que se llamaba, le decían, el Judas Iscariote del Antiguo Testamento. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Si permitimos que la justicia de Dios nos dicte cómo vamos a vivir, nos enseñe cómo vamos a vivir, imitamos la justicia de Dios, eso nos va a servir de fe. Se va a revelar por fe, pero también nos va a servir de fe, para que haya más fe mañana y el próximo día más fe. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor, tu gracia con nosotros, tu palabra revelada a nuestras vidas, que nos enseña, Altísimo Dios, de quiénes somos nosotros. Y en estos días difíciles, donde a veces el enemigo usa cualquier cosa para obstaculizar nuestro crecimiento y nuestro desarrollo de fe, que nosotros podamos entender, aleluya, que la fe nos enseña a amarte a ti, a sujetarnos a ti y a tu palabra, a obedecerte a ti, a esperar en ti, a no adelantarnos como se adelantó Joab, no adelantarnos a ti, Señor.
Ayúdanos, Dios Todopoderoso, porque necesitamos, Señor amado, seguir creciendo en el Señor. Necesitamos seguir creciendo en fe, desarrollándonos en nuestra relación contigo, preparándonos para ese día glorioso que viene, en el cual tú has determinado en tu soberanía venir a buscar un pueblo y levantar un pueblo que se llama iglesia, para que moremos contigo por toda la eternidad. En el nombre que es sobre todo nombre, somos engendrados de Dios. Por eso nos llamamos cristianos. Nos presentamos para que tú nos ayudes, y para que tu presencia y tu Santo Espíritu ministre a nuestras vidas, en nuestra decisión de vivir para ti. Dios Todopoderoso, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, a quien damos toda gloria, a quien damos toda honra, ahora y siempre, buen Dios. Amén.